Si estás cansado de ver retos falsos de $50 a 100.000 en una semana y cuentas de Instagram llenas de Lamborghinis alquilados, quédate porque este vídeo es exactamente lo contrario. Aquí no vas a ver magia, ni señales secretas, ni atajos. Lo que vas a ver es el mapa matemático que usan los operadores serios para transformar una cuenta pequeña en una credencial profesional capaz de superar challenge y acceder a cuentas de fondeo de 50.000, 100.000 o incluso $200.000. En los próximos minutos te voy a enseñar cómo convertir $1.000 en un laboratorio cuantitativo y no en una ruleta de un casino. Vamos a diseñar una estructura donde cada operación arriesga un máximo de $5, pero tiene el potencial de devolverte entre 15 o 20 de forma sistemática, apoyándonos en patrones de liquidez reales y no en corazonadas. Al final de este vídeo vas a salir sabiendo tres cosas claras: cómo proteger tu capital con un blindaje matemático, cómo construir un registro de operaciones que cualquier firma de fondeo respetable quiera ver, y cómo automatizar todo esto con bots para que tus resultados no dependan de tu estado de ánimo. Y si te quedas hasta el final, te regalaré la pieza más valiosa de este vídeo. Voy a enseñarte la estructura exacta de la bitácora profesional que usamos para presentar sistemas a evaluaciones de capital. No es una plantilla estética, es el mapa de auditoría que diferencia a los traders que terminan retirando dinero de las firmas de fondeo de los que pierden la cuenta en la primera semana. Y antes de entrar de lleno, déjame explicarte por qué puedo hablarte de esto con conocimiento de causa real. Llevo más de una década viviendo de los mercados, no solo operando, sino construyendo sistemas, bots y productos fintech alrededor de esta misma lógica. He desarrollado estrategias cuantitativas de alto nivel, he pasado por la fase de creerme más listo que el mercado y he aprendido a base de golpes que hoy no compites contra personas, compites contra algoritmos y contra máquinas que operan más rápido, con más datos y sin emociones. Soy Ignacio Ayago, el fundador de T-Chain y diseñador jefe de Stratos, una plataforma pensada precisamente para coger reglas como las que vas a ver hoy y convertirlas en bots de trading rentables que ejecuten con precisión quirúrgica. Y dirijo una comunidad privada en School donde acompañamos a traders como tú a migrar de la improvisación emocional a la operativa cuantitativa estructurada. Todo lo que vas a escuchar está sacado de backtest, datos reales y experiencia propia, no de un hilo viral de redes sociales. La industria del trading en internet se ha convertido en un parque de atracciones. Todos los días ves el mismo guión en diferentes canales: capturas de pantalla sospechosas, retiros falseados, coches alquilados, testimonios comprados, retos de $100 a cuenta millonaria en una semana. Ese contenido está diseñado para entretenerte y capturar tu atención, no para ayudarte a construir patrimonio real y consistente. Su modelo de negocio es sencillo: te mantienen pegado a la pantalla con promesas imposibles para liarte y sin ningún tipo de auditoría real. Quiero que hagamos un cambio de paradigma radical. Piensa en el gimnasio. Tú sabes que no existe la rutina de solo 7 días que te pone en forma para toda la vida, pero si te enseñan un antes y un después espectacular con luces, filtro y música, tu cerebro quiere creer que sí. En los mercados pasa exactamente lo mismo. Si no entiendes las reglas matemáticas que hay detrás, terminas operando por estímulo emocional, no por lógica, creyendo en falacias que nunca van a poder plasmarse en tu realidad. En este vídeo vamos a desmantelar ese circo para que empieces a ver tu cuenta como lo que debería ser: un laboratorio cuantitativo rentable. No eres un apostador, eres el científico que decide qué experimento se repite, cuál se descarta y bajo qué condiciones. Aquí no se trata de adivinar el mercado, se trata de explotar ineficiencias repetitivas con disciplina de ejecución. Ahora quiero que redefinamos el objetivo de tu cuenta pequeña y lo aterricemos a la realidad. El error más grave que comete la mayoría de principiantes es creer que una cuenta de 500 o $1.000 tiene que poder pagar el alquiler, el coche, la comida y las vacaciones. Eso es como pretender que un patinete eléctrico te lleve a dar la vuelta al mundo con una sola carga. El problema no es el patinete, es la expectativa. Tu cuenta de $1.000 no está diseñada para ser una máquina de generarte un sueldo ya. Tu cuenta de $1.000 es tu periodo de práctica, tu expediente académico, tu currículum financiero. Igual que nadie espera a hacerse rico con las prácticas de empresa, aquí tampoco deberías medir el éxito por
cuánto dinero retiras cada mes, sino por la calidad del registro de operaciones que estás construyendo. Quiero que te hagas preguntas diferentes. No cuánto he ganado este mes, sino he respetado mi límite de riesgo en cada entrada. Mi cuenta de capital es estable y defendible delante de un inversor. ¿Hay diferencia entre el tamaño de mis posiciones o cada día hago algo diferente según cómo me levanto? Cuando empiezas a pensar así, dejas de ser un jugador de ruleta y empiezas a convertirte en alguien que puede sentarse con una firma de fondeo y hablar su mismo idioma. Vamos con la parte que a muchos les va a doler, porque rompe el ego, pero salva cuentas. El corazón de este sistema es extremadamente simple. Cada operación arriesga como máximo el 0.5% de tu cuenta. En una cuenta de $1000, eso significa que tu pérdida máxima por trade son $5. A partir de ahí, todo gira en torno a un principio. Pequeño riesgo, payoff asimétrico. Acepto perder $5, busco ganar 15 o 20. Ese ratio de 1,3 o 1,4 es lo que permite que la estadística se incline a tu favor, aunque no tengas un porcentaje de acierto espectacular. No necesitas tener razón todo el tiempo, necesitas que cuando tienes razón valga el triple que cuando te equivocas. Imagina que tu cuenta es un edificio, cada operación es un pequeño incendio. Si en cada trade arriesga un 5, un 10 o un 20% de tu balance, es como almacenar bidones de gasolina en el salón. Con un incendio o dos, el edificio se viene abajo. Si cada operación arriesga un 0.5%, tienes extintores en cada planta. Puedes soportar varios incendios seguidos sin que el edificio pierda estructuralmente. La magia aquí no está en el número $5, está en lo que hace con tu psicología. Una racha de 10 operaciones perdedoras seguidas, que es algo perfectamente normal en cualquier sistema estadístico, te supone un 5% de caída de tu cuenta. Es molesto, pero asumible. No te obliga a hacer proezas matemáticas imposibles para recuperarlo. Y cuando combinas eso con un ratio 1,3, en unas pocas operaciones ganadoras limpias por completo esa racha perdedora y te vuelve a poner en máximos. Hasta aquí tenemos la estructura de riesgo, pero riesgo sin H es como un coche perfecto sin gasolina. Muy bonito, pero no avanza. La parte técnica de este sistema se apoya en algo muy concreto: los desequilibrios de liquidez que se producen en las aperturas de ciertos mercados. Trabajamos con gráficos, por ejemplo, de 5 minutos y con una lógica que, simplificada, suena así. Primero, marcas el rango asiático, esa franja de precio relativamente contenida donde el mercado duerme. Después observas qué ocurre cuando abre la sesión europea o americana y empiezan a entrar las órdenes grandes. Muy a menudo los algoritmos bancarios rompen ese rango con violencia, dejando un rastro claro de intención. Tu trabajo no es adivinar el futuro, es leer ese rastro. Buscamos el punto concreto donde el flujo de órdenes se alinea con la tendencia dominante y donde podemos colocar un stop loss técnico pequeño que encaja con esos $5 de riesgo y un objetivo que multiplique esa cantidad. Si la estructura no te permite ese 1,3 o 1,4 de forma lógica, no entras. Tan sencillo y tan difícil como eso. Piensa en el mar. El rango asiático es la calma. La apertura europea es la gran ola. Tú no quieres jugar al profeta que está desde la orilla diciendo a ver hacia dónde va a romper la ola. Quieres aprender a leer la corriente, esperar a que la ola se forme y surfear con un chaleco salvavidas ajustado, que es tu stop loss de $5. Cuando no hay ola, no hay surf. Cuando no hay estructura con payoff asimétrico, no hay trade. Y llegados a este punto, probablemente te estés preguntando algo muy lógico. Ignacio, todo esto suena razonable, pero ¿no están las firmas de fondeo diseñadas para hacerme fallar? ¿No es otro circo más sofisticado? Esa es una buena pregunta y la respuesta es que hay de todo. Hay firmas serias con modelos de negocio sostenible y reglas claras, y hay empresas cuyo único objetivo es que pagues evaluaciones para nunca verte retirar ni $1, y a mí me ha pasado. Más adelante en este mismo vídeo te voy a enseñar qué debes mirar para diferenciarlas unas de otras
y sobre todo cómo usar tu cuenta, tus 1000 euros, tus 1000 dólares, tus 1000 lo que sea, como filtro para no pagar ni una evaluación más que no tenga sentido. Aunque ya te adelanto que no es tarea fácil. Pero antes de entrar en nombres y criterios, necesito que entiendas la progresión matemática de este sistema. Porque cuando veas los números fríos, vas a comprender por qué la verdadera clave no es la firma que eliges, sino las estadísticas que tú llevas a la mesa. Vamos a poner un ejemplo concreto para que esto deje de ser teoría abstracta. Imagina que ejecutas esta metodología de forma disciplinada durante un mes y tomas, por ejemplo, 20 operaciones, ni una más ni una menos. No es un número mágico, es simplemente una muestra manejable. Supongamos que tu porcentaje de acierto es del 45%. Es decir, pierdes más operaciones de las que ganas. A nivel emocional no suena muy bien, pero a nivel matemático puede ser perfectamente rentable. Si cada operación perdedora te quita 5 dólares y cada ganadora te da 20 dólares, la cuenta quedaría así. 11 pérdidas son 55 dólares en negativo. 9 ganancias son 180 dólares positivos. El resultado neto son 125 dólares a tu favor. Un 12.5% de rentabilidad sobre tu cuenta de 1000 dólares. Te pongo un símil empresarial que vas a entender muy rápido. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Imagina un negocio en el que cada 10 reuniones con potenciales clientes, 6 te dicen que no y 4 te dicen que sí. A primera vista parece mediocre, pero si de cada sí que recibes te paga 3 veces más de lo que te cuesta cada no, el negocio es excelente. En trading, con un payout asimétrico pasa exactamente lo mismo. No necesitas enamorarte de tu porcentaje de acierto, necesitas enamorarte de tu estructura de pagos. Ese 12.5% al mes en una cuenta personal pequeña no es el tipo de cifra que genera titulares virales en las redes sociales, está clarísimo. Pero en el mundo serio de la gestión de capital, ese es un rendimiento muy respetable si viene acompañado de un drawdown controlado y de una gestión de riesgo coherente y sobre todo de un rendimiento escalable, porque con ese track record en la mano tienes algo mucho más valioso que 125 dólares. Tienes datos con los que superar tu challenge de fondeo y adquirir tu cuenta fondeada sin problemas. Y aquí es donde tiene sentido dar el siguiente paso. En lugar de seguir peleándote por duplicar una cuenta pequeña poniendo en riesgo tu paz mental y tu capital completo, utiliza una parte de tus ganancias para pagar el acceso a una evaluación de 50.000 o 100.000 dólares. Si mantienes la misma disciplina, ese 12.5% ya no son 125 dólares, serían 12.500 dólares. El porcentaje es el mismo, pero el vehículo ha cambiado. Y aquí aparece el siguiente obstáculo, y es psicológico, no técnico. Me lo han dicho muchos alumnos. Ignacio, si ver menos 50 dólares ya me incomoda, ¿qué va a pasar cuando vea moverse menos 2.000 dólares o más 2.000 dólares arriba y abajo en la pantalla, aunque sea el mismo porcentaje? Eso tiene un nombre, se llama sesgo de magnificación del capital. Tu cerebro no procesa igual la cifra absoluta que el porcentaje. A nivel de riesgo es exactamente lo mismo un 0.5% en 1.000 dólares que en 100.000 dólares, pero a nivel emocional no se siente igual. Y si no te preparas, esa diferencia de sensación es suficiente para que rompas todas las reglas justo cuando más necesitas respetarlas. En el siguiente bloque vamos a hablar precisamente de eso, de por qué partir de cierto tamaño de cuenta el mayor enemigo ya no es el mercado, eres tú mismo, y de cómo solucionarlo de raíz desactivando tus dedos del ratón y delegando la ejecución a sistemas algorítmicos que no sienten ni miedo ni euforia. Vamos a ser brutalmente honestos, tu sistema nervioso no
no está diseñado para ver números rojos parpadeando horas y horas sin reaccionar. En el mundo actual, el cerebro interpreta la pérdida de dinero casi como si fuese una amenaza física. Por eso, aunque tengas un plan claro, en cuanto una posición se mueve en tu contra, aparece el famoso modo de supervivencia. Empieza a negociar contigo mismo. Mueves el stop loss. Cierra ganadoras antes de tiempo. Abres operaciones de venganza, etcétera, etcétera. Es como seguir una dieta perfecta en el papel, pero cada vez que tienes un mal día te encierran en una pastelería con todo pagado. Da igual lo buena que sea la dieta, si el entorno está diseñado para explotar tus puntos débiles, vas a fallar. En trading, el entorno es una pantalla con precio en tiempo real, apalancamiento y la sensación constante de que si aguanto un poco más, se da la vuelta. Los grandes fondos entendieron esto hace ya mucho tiempo. Por eso, la decisión importante se toma a nivel de modelo de estrategia, de estadística, pero la ejecución se delega a sistemas automáticos. No hay nadie delante de la pantalla diciendo en caliente si mover o no un stop loss. El modelo dice hasta aquí y el sistema obedece. Esa separación entre diseño de la estrategia y ejecución de la estrategia es una de las claves para sobrevivir cuando gestiona dinero grande. Todo esto nos lleva a una consecuencia lógica. Si quieres operar con estándares corporativos, tienes que migrar de trader manual a supervisor de sistemas. Trading manual intensivo con gráficos todo el día, cálculo mental de riesgo y registro manual en un Excel puede funcionar durante un tiempo, o al menos funcionaba hace algunos años, pero no escala, y menos si tienes trabajo, familia u otros negocios. La alternativa profesional es usar la tecnología como exoesqueleto. Primero defines unas reglas claras de entrada, salida y gestión de riesgo. Por ejemplo, los desequilibrios de liquidez en aperturas que hemos visto, combinados con, por ejemplo, el límite del 0.5% y un payoff mínimo de 1 a 3. Luego codificas esas reglas en un sistema automatizado, un bot de trading que no se cansa, no se enfada y no siente FOMO. Piensa en la limpieza de una casa. Si vives solo en un piso pequeño, pues barrer a mano es viable. Si gestionas un edificio de 10 plantas, no tiene sentido que estés tú solo con un cepillo recorriendo pasillo por pasillo. Instalas un sistema de limpieza, robots, aspiradores, protocolos, y tu trabajo pasa de limpiar a supervisar que se está limpiando bien. En trading profesional, el único objetivo es que el suelo, tu curva de capital, se mantenga limpio según las reglas que tú has definido, no que tú estés sosteniendo la aspiradora todo el día. Plataformas como Strato de TechChain están precisamente para eso, para que puedas codificar esas reglas de preservación patrimonial y esos patrones de liquidez dentro de un entorno automatizado, de forma que un bot se encargue de escanear activos, calcular tamaño de posición, controlar el apalancamiento y ejecutar las salidas sin que tengas que estar encadenado a la pantalla. Tú pasas de ser el que pulsa el botón a ser el que diseña, prueba y audita el sistema. Y aquí llegamos a la pregunta que separa a los curiosos de los profesionales. Si todo esto es así, ¿por qué hay traders que, aun con buenas estrategias, pierden sus cuentas de fondeo en una semana mientras otros retiran dinero de forma consistente? La diferencia rara vez está en el setup secreto, está en el sistema de auditoría que hay por detrás. Los que sobreviven y cobran tratan su operativa como un negocio auditado. Cada cifra está registrada, cada desviación se analiza, cada cambio se justifica. Los que caen tratan la cuenta de fondeo como si fuese un videojuego con vidas infinitas. En el tramo final de este vídeo te voy a enseñar a grandes rasgos cómo se ve una bitácora profesional y qué métricas mira un evaluador serio cuando recibe la solicitud de un trader. Esa es la pieza profesional que casi nadie te muestra y que marca la diferencia entre sé mucho de trading y gestiono capital de mi cuenta fondeada con estándares corporativos. Vamos a aterrizarlo. Imagina que eres la persona encargada de asignar capital en una firma de fondeo o en un fondo. Te llega un trader diciendo: tengo una estrategia increíble, dame $100.000 y te lo demuestro. Sin datos,
sin riesgo, sin nada. No le das ni $1. Ahora imagina que te llega otro y te presenta un documento donde en una página puedes ver claramente su drawdown máximo, su distribución de pérdida y ganancia, el riesgo por operación, el payoff medio, la consistencia del tamaño de posición y una curva de capital limpia durante varios meses. Ese segundo trader es el que te interesa. Ese es el que será capaz de superar el challenge y obtener la cuenta de fondeo. Tu objetivo con esa cuenta de $1000 es convertirte en ese segundo perfil. Pero para eso necesitas una bitácora con varias capas, un resumen ejecutivo donde explique qué haces, en qué mercados operas y con qué horizonte temporal. Un snapshot estadístico con métricas clave como win rate, payoff, drawdown y estrategia del riesgo. Una curva de capital donde no se vean picos irracionales y un anexo con ejemplos de operaciones representativas donde se vean tus reglas aplicadas. Piensa en ello como presentar un proyecto a un inversor. Si llegas con un tengo una idea genial, confía en mí, no vas a ninguna parte. Si llegas con estados financieros, proyecciones y clientes, la conversación es otra. En trading pasa exactamente lo mismo. Dentro de mi comunidad privada de Skool te comparto una versión editable de esta bitácora con ejemplos reales con datos anonimizados, de forma que se vea un registro profesional y que sepas cómo se interpreta. Si después de ver este vídeo quieres dejar de improvisar con tu dinero y empezar a estructurar tu carrera como un operador cuantitativo, te dejo el enlace en la descripción. El acceso es gratuito por tiempo limitado para quien llegue a través de este contenido, porque me interesa trabajar con gente que esté dispuesta a ver un vídeo entero de educación real, no solo reel de 15 segundos. Si todo esto ha resonado contigo, el siguiente paso lógico es muy claro. Primero, revisa tu operativa actual y pregúntate con honestidad brutal si estás tratando tu cuenta como una ruleta o como un laboratorio. Segundo, empieza a aplicar, aunque sea de forma manual, la regla del 0,5% y el payoff asimétrico. Solo con eso ya vas a notar un cambio radical en la estabilidad de tu curva de capital y en tu nivel de estrés frente a la pantalla. Y si ahora mismo estás pensando, Ignacio, todo esto suena muy bien en teoría, pero quiero ver que se pueda aplicar en la vida real, pues no te preocupes, porque te voy a enviar exactamente ahí a un ejemplo de la vida real auditado ante notario. En el vídeo que te dejo ahora mismo aquí en pantalla te enseño con resultados reales auditado ante notario cómo, aplicando esta misma lógica que acabas de ver, llevé una cuenta inicial de 1000 euros a gestionar más de 800.000, a base evidentemente de trabajo, esfuerzo, datos y mucha disciplina, sin trucos de edición ni capturas de pantalla sacadas de contexto. Haz clic y míralo completo y utiliza ese recorrido real como prueba de que este enfoque no es solo un buen discurso para YouTube, es una metodología que, bien ejecutada, puede cambiar la escala del capital que gestionas.